Saludos y bienvenidos a Café y Más. Hoy es martes 24 de febrero y nosotros comenzamos en el programa de hoy, arrancamos analizando esa ley de mediación social y familiar que entra en vigor en 20 días. Una ley que la analizaremos junto con nuestros tertulianos y más asuntos que, como siempre, ya saben que les adelantamos con el siguiente vídeo. La Ley de Mediación Social y Familiar de Castilla-La Mancha entrará en vigor en 20 días. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este lunes la Ley del Servicio Regional de Mediación Social y Familiar de Castilla-La Mancha, que, entre otras cosas, establece que el coste de la mediación prestada a través del Servicio Regional de Mediación Social y Familiar es el del precio público que se establezca y será asumido por las partes y se dividirá por igual entre ellas cuando se trate de mediación entre personas adultas, salvo pacto en contrario. Nos adentramos en la actualidad relacionada con el sector cinegético y esa futura ley de caza de Castilla-La Mancha debido a la polémica suscitada por algunos de los puntos que se establecen. Entre las principales críticas que ha recibido esta proposición de ley se encuentran rechazos al considerar que no ha sido diseñada pensando en la conservación de las especies, que solo beneficia a ciertos ámbitos de la caza y que no ha sido consensuada con todos los sectores implicados. Por último, y dando ya los últimos coletazos del carnaval, les dejamos con un reportaje de nuestra compañera Nani Remesal, en la que se muestran las peculiaridades que se vivieron en varios pueblos durante la celebración del Día del Entierro de la Sardina. Todo esto hoy aquí, en Café y Más. Bueno, pues estos son los contenidos que vamos a abordar en el programa de hoy. Para hacerlo vamos presentando, como siempre, a los tertulianos que nos acompañan. En primer lugar está con nosotros Emilio Nieto, él es exdecano de la Facultad de Educación. Bienvenido, Emilio. Pues bien hallados y buenas noches a todos. También nos acompaña Miguel Ángel Mora, él es maestro. Bienvenido, Miguel Ángel. Hola, muy buenas noches a todos. Y como ciudadana comprometida, que siempre decimos, también está con nosotros María Jesús León. Bienvenida, María Jesús. Gracias y buenas noches a todos. Bueno, pues como decíamos a la introducción del programa, hablamos de esa ley, analizamos esa ley de mediación familiar y social que entra en vigor en 20 días. Una ley de mediación que, bueno, quizás la mediación es un concepto ahora pues que como desconocido para muchos, pero que sin duda está adquiriendo una gran importancia, ¿no?, en la resolución de muchos problemas que encontramos pues en muchísimos ámbitos de la sociedad, ¿no? Miguel Ángel, comenzamos contigo. La figura del mediador es una figura que existe desde que el hombre es hombre. Desde que el hombre es hombre y han surgido los conflictos. Antes de intentar llegar a resolverlo por la vía de la violencia o por cualquier otro medio, siempre ha existido la figura del mediador, la persona de más edad, de mayor respeto, establecía una serie de reglas, una serie de acuerdos, imponía una serie de normas que toda la tribu, todo el grupo aceptaba y acataba. Estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI pues esas figuras, salvo grupos muy minoritarios de nuestra sociedad, pues necesitamos otro tipo de figura más especializada que muchas veces nos evita llegar a conflictos judiciales y a otros problemas mayores. La figura de la mediación está recogida ya desde los orígenes, no voy a remontar mucho, me remito a los orígenes del Estatuto de Castilla-La Mancha, que se establece una serie de obligaciones en cuanto a la protección de menores, discapacitados, ancianos y demás. En torno a esto surgen ya distintos conflictos, como son los familiares, los conflictos entre menores, entre vecinos, y en la ley del menor, la última que se hizo de protección a la familia en 2014, ya recogía específicamente esta figura del mediador, pero que se dedicaba básicamente a problemas de índole familiar y a problemas de menores. Más concretamente al tema del conflicto de menores en el ámbito penal, con menores que han delinquido y demás. Pero hace poco, a nivel estatal, salió una nueva ley que reconocía la figura del mediador a nivel de otro tipo de conflictos, más técnicos, más administrativos, más laborales, que es un campo que yo prácticamente pues, desconozco. ¿Qué es lo que hace esta ley que se aprobó el 12 de febrero, creo que fue, y que salió publicada el lunes pasado? Pues recoger esa figura y hacer una ley específica que recoge todos esos ámbitos. Distingue la ley al mismo tiempo entre las mediaciones obligadas y las mediaciones solicitadas. Distingue pues, las mediaciones obligadas
La Junta de Comunidades designa un técnico especializado en mediación y el coste es cero. Como oíamos en la entradilla, cuando la mediación es solicitada y además es entre adultos, pues eso tiene un coste que todavía está pendiente de plantear cuando se desarrolle esta ley. Si queréis, de momento creo que si queréis opinar algo... Sí, vamos valorando y luego... Emilio. Sí, yo creo que tú has indicado el objetivo fundamental de la ley, ¿no? A mí me llama la atención algunos aspectos. El primero, que fue aprobada por unanimidad. Es curioso que una ley así sea aprobada por unanimidad cuando tiene grandes flecos y muchas, diríamos, diferencias, ¿no?, en la forma de entender. Es una ley que es una ley corta, tiene unos 40 artículos, me parece, ¿no? Sí. O sea, es una ley muy concisa, porque luego se va a hablar de la ley de caza y tiene 80 artículos, fijaos, ¿no? Y aquí 40 artículos, es una ley, diríamos, de corta expresión, ¿no?, diríamos escrita. Luego hay tres tipos que yo creo que has aludido, ¿no?, a los tres tipos de mediación que establece la norma, yo de lo que he leído, ¿no? Y la primera es esa, diríamos, mediación familiar, que recoge todo el campo de actuación de facilitar en lo posible la resolución de problemas pacíficamente por la vía del diálogo, ¿no? La segunda es sobre el tema de la adopción, es decir, cómo se adopta. Y hay me parece que he querido entender, y si no luego me corregís, que se pone en valor un tema, y es que el currículum de los padres que van a adoptar lo puede ver perfectamente el alumno, el que va a ser adoptado, etcétera, etcétera. Y luego ya por último hay otro caso, ¿no?, son los tres casos de adopción judicial de menores, diríamos, cuantías, etcétera. Por otro lado, yo hablaba contigo hace un momentito y yo veo una terminología un tanto confusa. Y lo digo para que, bueno, lo podamos hablar. A mí me parece que la ley pues confunde o puede dar lugar a confusión como mediación y conciliación. Estamos hoy, yo sé que son términos diferentes, pero el conciliador también hace esa función, me parece, ¿no? El mediador, el conciliador. En el segundo hay otro tema que me parece también que se puede confundir con los trabajadores sociales, que seguramente hacen esa función, y con los asesores, el campo de asesores que hay hoy establecido, y psicólogos y terapeutas. Es decir, yo te acuerdas que te preguntaba, sí, ¿esta ley crea una nueva profesión de mediador o se va a apoyar en las figuras que antes hemos dicho y que van a hacer esta función? La mediación se viene desarrollando desde hace muchos años. La vienen desarrollando en el campo de menores y en el campo de servicios sociales. Y la vienen desarrollando normalmente psicólogos y trabajadores sociales. Estos psicólogos y trabajadores sociales, lo mismo en Castilla-La Mancha que en Madrid, que en Barcelona, todos llevan años reivindicando la creación de esa figura del mediador, que es algo que con el tiempo, cuando ya se desarrolle todo, después de la ley nacional, imagino que acabará apareciendo de aquí a 5 o 10 años, lo conseguirán. Sobre todo porque es un trabajo muy específico, muy específico. Si leemos la ley desde fuera del campo de servicios sociales y sin conocer nada, pues claro, nos parece muy ambiguo. No habla la ley de mediación en cuestiones de adopción, habla de cuestiones de mediación, habla de mediación cuando un menor, que la nueva ley del menor sí favorece el que un menor adoptado sepa, pero no solamente sepa, eso ya lo recogía la anterior, sino que entre en contacto con sus familiares de origen, a la hora de establecer cómo se van a ver, en qué circunstancias, en qué momento y demás, ahí es donde puede ser necesaria la figura del mediador. Porque puede ocurrir que el menor con 14, 15 años diga, quiero conocer mis orígenes, quiero ver a mi padre, quiero ver a mi madre, y el padre, el adoptivo, dice, de acuerdo, pero hay que establecer en qué modo, sí, claro, en qué medida. Ahí es donde entra realmente la figura del mediador, no a la hora de valorar cuáles son las características del padre adoptante. Ojo, si el menor que va a ser adoptado tiene determinada edad,
sí debe valorarse su consentimiento y que conozca un poco cuál es la figura el perfil del padre que lo va a adoptar. Y eso siempre ha ocurrido, no ha hecho falta ahora mismo que aparezca la figura del mediador. María Jesús. Sí, me parece una ley muy interesante, la verdad, y lo que resaltaba Emilio, que ha sido aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos. Entonces yo entiendo que es una ley que va a permitir a los ciudadanos o a las personas llegar a acuerdos en conflictos y poderlos resolver mediante un mediador al que se le supone imparcial sin tener que acudir a los tribunales o a una audiencia o a una denuncia o a un juicio. Entonces esto me parece muy interesante, porque no solamente va a cubrir, me ha parecido entender, estos campos que estamos hablando de ellos, sino incluso conflictos que pueda haber con algún tipo de actuación médica entre particular, como paciente, un paciente a la hora de ir al médico o en educación. Va a atender también problemas inmobiliarios, como puede afectar a desahucios y a todo este tipo de cosas. Entonces, en España ya sabemos que hay un refrán o una maldición, no sé cómo calificarlo, de aquello de juicios tengas y los ganes, o pleitos tengas y los ganes, que da un poco idea de lo mal que está la justicia, que incluso que te desean, incluso ganándolo, es ya como una cosa horrorosa. Y esto se decía antes de que el anterior ministro de Justicia, Gallardón, hiciese este descalabro con las tasas judiciales y todo este tipo de cosas que han generado estas desigualdades en justicia. Entonces, si este tipo de mediaciones van a venir a facilitar a los ciudadanos el solucionar conflictos, y no va a haber necesidad de llegar a un juicio y te vas a poder ahorrar todas esas tasas, todos esos disgustos y todo lo que conlleva un pleito, pues me parece muy bien. Ahora, lo que no sé, o habrá que ver, o tendremos que enterarnos, yo por lo menos porque lo desconozco, es esta ley cómo está dotada, los precios que va a tener, porque han dicho que se pagará de acuerdo a lo que se establezca. Bueno, no sabemos lo que se va a establecer, en algunos casos sí es cierto que va a ser gratuito. ¿Esto quién lo va a ejercer? Porque lo mismo, claro, sí, lo que tú dices, pero lo mismo se externaliza y se da a organismos, entidades privadas o cosas que lo quieran llevar a cabo, y pues entonces lo más bueno, hay otro dicho que dice, sí, más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Sí, señor. Sí. Entonces, pues no sé, todas estas cosas las iremos viendo con el desarrollo efectivo de la ley y con la aplicación, que en 20 días creo que entra en vigor, sí. Pero en principio me parece un buen acuerdo. El hecho de que se haya tomado por unanimidad debe ser así. Bueno, pues antes de seguir con más valoraciones acerca de esta ley, vamos a darle la bienvenida también a nuestro tertuliano Ricardo Chamorro, abogado. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Que al final ha podido llegar, tranquilo. Perdonadme, disculparme, pero bueno, he tenido que venir de Madrid. No pasa nada, Ricardo. Pues como te ha dado tiempo a escuchar un poco en la mesa, bueno, estábamos hablando, analizando un poco esa ley de mediación familiar social que entra en vigor en 20 días. Se ha reconocido, según decía Miguel Ángel, pues más, ¿no?, la figura del mediador, que a pesar de haber existido siempre, pues ahora con esta ley como que se reconoce un poco más, aparte de esas nuevas medidas. También una ley pues que ha sido aprobada por unanimidad, también se ha dicho, no sé, como abogado, explícanos un poco cómo podemos entender más esta ley. Yo creo que es muy importante todo el tema relacionado con la mediación y el arbitraje. Yo creo que en muchísimos casos, por ejemplo, en la cultura jurídica anglosajona, el tema del arbitraje y la mediación es fundamental, y que esta ley haya sido ratificada de manera por consenso por todos los partidos me parece estupendo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que habíais comentado antes, lo de mejor siempre un mal acuerdo que un buen pleito, eso es una cosa clarísima, ¿no? Y además, viendo cómo está la justicia desde el punto de vista a nivel de burocratizada, yo creo que es fundamental, pues, y que darle fuerza. Un abogado es mucho más importante, ¿no? Sí, pero bueno, vamos, que es una cosa evidente. También yo soy abogado, pero también los usuarios del juzgado sabéis lo que es dar. Yo quería hacerte una pregunta, si me la permites. ¿Esto va a quitar campo de trabajo al abogado, etcétera? No, yo creo que el abogado al revés prefiere, digamos, potenciar esta figura, porque la mediación, el tema del arbitraje es muchas veces muchísimo mejor para el abogado llevar a cabo este tipo de acuerdos de manera extrajudicial. Es algo, por ejemplo, cuando estuvo el auge de
del tema inmobiliario, pues muchos abogados no iban por los juzgados, ¿no? Directamente así iban más al notario y se llegan a acuerdos mejor con el notario, y hay que potenciar, digamos, vías distintas que lo judicial, yo creo, para que el abogado pues pueda allí ejercer, digamos, de sus conocimientos para que se lleven a acuerdos de manera extrajudicial, porque al final nuestra justicia, la verdad, es que es bastante lenta. Bueno, yo quería señalar dos cosas. Una, que las personas que se someten a esta mediación, si se llega a un acuerdo, el acuerdo va por encima de todos. Es decir, ya nos olvidamos de tribunales y de cualquier otro tipo de reclamación. Y otra, por lo que preguntabas de si iba a quitar un campo a los abogados y demás, en lo que yo conozco, que es sistema penal de menores, tanto la víctima como el supuesto infractor, cuando se va a intentar una mediación extrajudicial, pueden ir perfectamente acompañados de abogados, asesorados de abogados, en todo momento, con lo cual no se les quita ningún tipo de... Pero puede descargar los de trabajo los juzgados, que será muy bueno eso, claro, eso sí. De hecho, en el tema de menores, la Fiscalía, que nace a la vez de juez instructor, hay muchos casos que por la escasa entidad dice, bueno, pues se podría solucionar con una mediación extrajudicial, es una figura que recoge la Ley Penal del Menor, y los deriva a este campo de la mediación extrajudicial. Mediación que al final le están llevando ahora mismo en Castilla-La Mancha instituciones privadas delegadas por parte de la Junta, reconocidas por la Junta como tales. Este servicio externalizado. ¿Te acuerdas que al principio he planteado el tema de posible confusión, sobre todo terminológica, entre mediación y conciliación? Porque, bueno, la mediación puede llegar a acuerdos, la conciliación sí. Y la mediación también. Entonces, ¿qué diferencias vemos entre conciliación y mediación? ¿Qué diferencia hay? Conciliar viene de una palabra latina que es llegar a consenso, ser capaz de llegar a consenso, y mediación es también lo mismo, ¿no? Pues va a ser capaz de llegar a consenso, ¿no? Exactamente. Pueden ser similares, sí. Por lo tanto, a mí me parece que esas dos terminologías se deberían refundir. Por ejemplo, desde el punto de vista a nivel del juzgado, hay actos de conciliación donde, digamos, el secretario judicial es el que intenta poner de acuerdo a las partes. Al final está haciendo también una figura muy similar a la mediación o la misma, ¿no? Lo que pasa es, bueno, el secretario lo que hace es intentar poner de acuerdo a las partes, tampoco metiéndose mucho, sino como una figura, digamos, arbitraria. Y la mediación exactamente lo mismo, por lo tanto... Vienen a darse la mano. Sí, si luego no hay acuerdo a través del mediador, pues tendrán que ir a los tribunales, claro, evidentemente, sí, para que resuelva. Pero esa facilitar, sobre todo en procesos de familia, que es lo que estamos viendo, el tema de la mediación es muy importante para llegar a acuerdos, sobre todo porque están implicados derechos de menores. Los menores, por ejemplo, pues no se divorcian de los padres, y los menores son los que más sufren, y el derecho de los menores es fundamental. Por lo tanto, las actividades de mediación, sobre todo para fomentar la custodia compartida entre padre y madre, entre que se lleguen a acuerdos y que no sea traumático el tema del divorcio, es fundamental, porque muchas veces se toman decisiones a nivel judicial en los pleitos que perjudican al final al que menos se le debería perjudicar, que es a los menores. El simple hecho de que el menor tenga que ir a testificar, claro, hablando mejor de un padre o de un progenitor o de otro, ya es... ¿Y, por ejemplo, todos los casos son aptos para mediación? ¿O no? Todos. Todos, ¿no? ¿Y de qué depende? Que en un acto en temas de familia, por ejemplo, tú puedes llegar a puedes llegar a acuerdos desde el punto de vista judicial, pues para cómo va a ser la separación, y luego pues todo el tema de los alimentos, el tema de pensiones, sí lo puede regular todo en relación a rupturas matrimoniales a través de la mediación. Se puede llegar, y de hecho muchas veces los abogados llegamos a acuerdos extrajudiciales siempre, y si lo único que se hace es ratificar el acuerdo que se lleva de manera extrajudicial. Lo que pasa es que ya existan, digamos, esos servicios de mediación que ayuden sin la necesidad, digamos, de abogado, pues también es positivo. Que vaya todo hecho cuando llegan al acto. Es positivo para llegar a ese tipo de... Pero creo que la mediación no se podrá hacer en delitos, por ejemplo. Bueno, claro, estamos hablando de familia. ¿Qué casos no
en temas de... para mediación. No. Estábamos hablando de esto de la ley de mediación en el ámbito familiar, ¿no? Eso. Sí, social. Se extiende un poco a más. Se extiende también al tema de educación, conflictos en la escuela, en el... De todas maneras, siempre, pues... Pero es que hay que ver ahora cuál es el desarrollo a nivel reglamentario, porque imagino que ahí es ya donde irá determinando... Bueno, en el ámbito civil, tener en cuenta que, por ejemplo, pues siempre rige la autonomía de la voluntad de las partes, por lo tanto, siempre se pueden llegar a acuerdos de manera extrajudicial. En el ámbito penal, pues es distinto, pero muchas veces el fiscal sí que llega también, intenta llegar a acuerdos o intenta, digamos, proponer una pena que sea lo mejor desde el punto de vista de la socialización o la propia inserción del criminal para que se pueda adaptar a la sociedad o para... En la ley esta es un poco, viene más referido hacia los menores, creo yo. Cuando habla de los menores... A todo el campo de lo civil. Lo mismo en el tema de adopción, acogimiento familiar... Bueno, pero ahí no hay ningún delito penal, pero por ejemplo, sí habla que los menores, aparte de arrepentirse y de llegar a un acuerdo y tal, sí habla como de una compensación hacia... María Jesús, no conoces los conflictos que se pueden crear entre una abuela y una nuera. Muy grandes. No, afortunadamente no. Por un derecho a visitas. Y entre hijos y padres. Sí, perdón, yo hablaba un poco quizás desde mi visión, así como más. No, yo por eso le decía a Ricardo que, claro... Y entre hijos y padres mucho más. Claro, esta ley no puede intervenir en temas de delitos o de vulneración grave de la ley, etcétera, en la que hay unas penas que hay que cumplir. Otra cosa es que se llegue a acuerdos en cuanto hay que pagar a uno y a otro, que posiblemente por ahí sí que... Bueno, pero por eso decía yo que referido a los menores sí habla de un resarcimiento del menor hacia la persona, hacia la víctima, que sí se va a tratar en esta ley de mediación. Entonces, cómo con unos servicios pues hacia ella o unos servicios a la sociedad, a la comunidad, de acuerdo que un poco un juez, este juez, sí, pues ya un poco ha dictado cosas en este orden, ¿no? Sí. Ahora yo creo que la ley se queda corta y algún artículo sí que debería hacer relación al coste. En tal caso valdría tanto, etcétera, si se acude. Lo que planteaba ya. Que está pendiente de desarrollo. Claro. Sobre todo en el tema de mediaciones entre adultos. Y que se ha solicitado por esos adultos. Es un servicio que se presta, pero usted tiene que pagarlo. Claro, es que ahí sí se establecerán unas tasas. Sí, porque hay una figura... Que ya veremos qué tipo de tasas. Hay una figura profesional que tiene que cobrar, evidentemente. Claro. Bueno, pues vamos a seguir hablando de esta ley, también hablaremos de esa ley de caza, pero lo vamos a hacer en unos minutos. Vamos a ir a publicidad y enseguida volvemos, no se vayan.